Buenos días a todos, mi nombre es Daniela Camargo, soy coordinadora de Derechos Humanos y Anticorrupción de Pacto Global Red Colombia y les damos la bienvenida al webinar Derechos Humanos como protagonistas de la transformación Caso Movistar. En esta ocasión tenemos como invitada especial a Ángela Escobar, profesional de Asuntos Públicos de Telefónica Movistar. A continuación, les presentamos el orden del día, que será ¿qué es Pacto Global de las Naciones Unidas, Derechos Humanos y COVID-19? Y por último, el tema que nos atañe, derechos humanos como protagonistas de la transformación Caso Movistar. Para las organizaciones que no conocen qué es el Pacto Global de las Naciones Unidas, es la iniciativa corporativa más grande del mundo, fue creada por el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el año 2000, en el que decidió involucrar al sector privado en todo el tema de desarrollo sostenible. Nosotros trabajamos en 4 áreas temáticas que son derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Actualmente tenemos más de 10.435 empresas comprometidas con estos 10 principios del Pacto Global. Tenemos presencia en 166 países y aquí en América Latina tenemos presencia en 14 países. De estas más de 10.400 empresas, el 28% hacen parte del Fortune 500 y 66 millones de personas trabajan en una empresa que se compromete con el desarrollo sostenible y con estos 4 ejes temáticos. A raíz de la creación de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible en el 2015, las Naciones Unidas nos dio la potestad de trabajar con el sector privado en los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los relacionados con las empresas. Entonces, nosotros no solamente trabajamos con estos 4 ejes temáticos que les acabo de mencionar, sino también con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros como Pacto Global Red Colombia actualmente tenemos más de 530 organizaciones adheridas, de las cuales el 33% constituye grande empresa, es decir, multinacionales o multilatinas, el 29% constituyen pymes, pero también tenemos un porcentaje de gremios, de academia, de ciudades, organizaciones de la sociedad civil. Y por último, por ser nosotros una iniciativa de Naciones Unidas, también trabajamos con las agencias de Naciones Unidas, es decir, con ONU Mujeres, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNICEF, la OIT y otras agencias de esta organización. Como les decía, nosotros trabajamos en estos 4 ejes temáticos que se dividen en 10 principios a los cuales las empresas, una vez se adhieran a la iniciativa, tienen que comprometerse a cumplir con estos 10 principios. Los 2 primeros principios hacen referencia a que las empresas deben respetar los derechos humanos con su organización y también con su ámbito de influencia. También deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración a los derechos humanos. Luego siguen estos principios de estándares laborales, y es que las empresas deben respetar la libertad de asociación y la libertad de reunión, tienen que eliminar toda forma de trabajo forzoso, también toda forma de trabajo infantil, y por último, la eliminación de la discriminación en el ámbito de trabajo. Luego siguen los principios relacionados con el medio ambiente, y es que las empresas deben promover iniciativas, deben ser innovadoras en la lucha contra el cambio climático. También deben generar conciencia dentro de sus trabajadores de la importancia del respeto por el medio ambiente y de generar buenas prácticas dentro de la organización para la lucha contra el cambio climático. Por último, está el principio 10 de lucha contra la corrupción, que fue el último que se añadió a estos principios, y es que las empresas deben combatir todas formas de
corrupción, incluidas la extorsión y el soborno. Bueno, nosotros desde Pacto Global Colombia, pero también desde nuestra oficina en Nueva York, que es UN Global Compact, estamos realizando varias campañas para promover los derechos humanos relacionados con el COVID-19, pues estas son unas circunstancias en las que todos estamos y en las que se pueden ver afectados los derechos laborales y no laborales de las personas. Entonces, los invitamos a que conozcan la página web de Global Compact, en la que hay sesiones de academia sobre derechos humanos, pero también sobre el desarrollo sostenible, para que las empresas sigan promoviendo todos estos temas dentro de las empresas a pesar de la situación en la que nos encontramos. Entonces, desde Pacto Global de Naciones Unidas, pues como les decía, nosotros estamos trabajando en estos dos principios fundamentales. Y el primero es que las empresas deben respetar los derechos humanos y este respeto se traduce en el proceso de debida diligencia, es decir, que las empresas deben identificar, prevenir, mitigar y remediar posibles situaciones de violaciones a los derechos humanos. Luego está el segundo principio, y es que las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en los abusos a los derechos humanos. Es decir, que esa debida diligencia no solamente tiene que estar dentro de la organización, de cómo sus actividades, cómo sus productos pueden impactar los derechos humanos de sus grupos de interés, sino también que la debida diligencia debe hacerse con las empresas que componen la cadena de suministro. Entonces, estos dos principios son muy importantes y a raíz de la situación del COVID-19, Pacto Global ha hecho un mapeo de estos 10 principios y de cómo las empresas pueden seguir respetando los derechos humanos en esta situación. Entonces, estas son algunas de las medidas que ha dicho Global Compact de cómo las empresas pueden respetar los derechos humanos relacionadas con el COVID-19. Y es que deben haber medidas implementadas dentro de la organización sobre el COVID-19 sin afectar a ninguna persona, sin que haya ningún tipo de discriminación. También debe haber y deben las empresas ser más flexibles y debe haber una mayor solidaridad con las pymes que se han visto afectadas de manera significativa en esta situación. Y es lo que Ángela les va a contar de cómo ha sido el caso Movistar también con sus proveedores. Tienen que asegurar la estabilidad de ingresos y beneficios para todos los trabajadores. También tienen que tenerse en cuenta los contratos que deben cumplirse en la mayor medida de lo posible. Obviamente, todo esto tiene que ir alineado con las leyes nacionales y también con los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero también las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Y por último, deben aplicarse protocolos de prevención y asegurar un ambiente seguro para todos los trabajadores. Esto quiere decir que se debe promover todas las medidas de higiene, lavado constante de manos, limpiar las superficies y pues de ser posible para los sectores, digamos, que no son priorizados actualmente por el gobierno colombiano, promover el trabajo remoto para reducir así el contacto físico entre las personas y mitigar el riesgo de contagio. Por último, quiero mostrarles esta información de empresas y COVID. La semana pasada hubo un comunicado en conjunto entre lo que son las organizaciones como la OCDE, Global Compact, UNICEF, la OIT y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en las que ustedes pueden encontrar varios recursos electrónicos donde se informa cómo las empresas pueden comenzar a trabajar todo este tema del COVID-19. Entonces se les dan
tips a los padres de em, cómo, cómo pueden trabajar desde casa junto con los niños, cómo ha sido, digamos, el impacto que ha tenido el COVID-19 en la región latinoamericana. Y desde Pacto Global, desde Global Compact como tal, ustedes pueden ver en la página de ellos un link asociado a cómo las empresas están trabajando específicamente el COVID-19. Entonces, los invitamos a que revisen estos links que son de mucha ayuda para las empresas en estos momentos en el cual ninguno de nosotros preveía esta situación y que es nueva para todos, pero que tenemos que salir adelante. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Ángela Escobar de Movistar para que nos hable de cómo son estos derechos humanos que son protagonistas en todo esta transformación que está viviendo el mundo actual. Bueno, en este momento pues les estoy compartiendo ya mi pantalla, no sé si todos la vean. Sí, sí la veo. Sí, Perfecto. Sí. Bueno, pues primero que todo quisiera agradecer a Pacto Global por la invitación que nos hizo para participar en este webinar y pues darle la bienvenida a todas y a todos los que se han conectado. Como les decía Laura, pues mi nombre es Ángela María Escobar y yo trabajo en la Gerencia de Sostenibilidad de Movistar y desde esta gerencia procuramos y velamos por la implementación de todos los asuntos de sostenibilidad en la empresa. Cuando Daniela y Laura nos contactaron para invitarnos a este webinar, ellas nos solicitaron un poco compartir nuestra experiencia de gestión de los asuntos de derechos humanos, marcando un poco la relación con la contingencia actual, las acciones que hemos emprendido y lo que viene para nosotros en el futuro. De esta manera, pues yo voy a dividir mi presentación en 3 partes esenciales. La primera de ellas es que les voy a comentar un poco cómo nosotros venimos entendiendo todo este enfoque de sostenibilidad en la crisis y cómo esto se cruza con nuestro plan de negocio en materia de sostenibilidad. Luego les contaré un poco cómo veníamos gestionando nosotros los asuntos de derechos humanos previo a esta contingencia y cerraré explicándoles un poco qué acciones hemos emprendido en el marco de ella y en el marco de estas acciones, cómo nos estamos viendo nosotros a futuro, qué aprendizajes y qué retos hemos identificado. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero primero compartirles a ustedes una reflexión que hemos hecho de manera interna y es que antes de que toda esta situación se pusiera de presente en nuestra realidad, nosotros ya teníamos contemplado un contexto de la sostenibilidad en el marco empresarial. Sin embargo, con todo lo que ha sucedido, con la crisis que esto ha manifestado y los retos que esto nos ha puesto de presente, hemos transformado un poco esta visión y hemos pasado de hablar de un contexto de sostenibilidad a identificar por qué es relevante en el contexto de nuestra empresa. Entonces, básicamente, pues esto lo hemos trabajado en lo que se podría decir un decálogo, que son estas 10 ideas que ustedes en este momento ven. La primera de ellas es que la sostenibilidad es relevante porque nos está poniendo de presente un mayor compromiso con la reducción de las desigualdades que está dejando este contexto. Ustedes han visto pues que de todas maneras estamos en un momento en el que algunas personas han perdido sus trabajos, otras que se han basado en un comercio más informal pues no han podido seguir trabajando y esto ha tenido sin duda un impacto en la sociedad y por eso ya estamos empezando a vivir lo que nosotros denominamos este nuevo contexto. En segundo lugar, pues desde Movistar consideramos que somos un referente de colaboración para el gobierno, para las agremiaciones y para la sociedad y consideramos que en ese referente de colaboración en este momento debemos fortalecer y estamos basándonos en un trabajo mucho más colaborativo y un trabajo conjunto que hoy sin duda por la crisis tiene un valor más importante de lo que lo habían tenido antes. La tercera idea que hemos reflexionado es que en este momento necesitamos una comunicación clara, transparente y permanente, porque es indispensable, tal como lo dice ahí, no solamente para ser transparentes y proyectar un tema de transparencia frente a nuestros interlocutores, sino también por un tema pues reputacional.
En cuarto lugar, es que a nivel ambiental consideramos que sí podemos hacer las cosas de otro modo mitigando el impacto ambiental. Con las cuarentenas, con los aislamientos, ustedes se han dado cuenta que los índices de afectación sobre el medio ambiente han cambiado y esto ha sido porque de una u otra manera, obligados o no, nuestras prácticas tradicionales se han reducido. Entonces hemos hecho una disminución del uso de carro, del uso de transporte público y sin duda esto ha tenido un impacto en el ambiente que de seguro hacia futuro podemos seguir haciendo igual una vez esta situación sea superada. La siguiente idea es que los datos se han convertido en una herramienta clave para la toma de decisiones basadas en la seguridad y la confianza digital. Esto implica pues que las decisiones que se están tomando están siendo en pro del bienestar de todas las personas y esto lo estamos haciendo a través de los datos. También la digitalización se ha convertido en un habilitador de todos los sectores. Tanto para nosotros que estamos en un entorno más laboral como para el de nuestras familias donde ha sido necesario conectarse para continuar con las clases virtuales, los temas educativos virtuales, pues sin duda todas estas herramientas digitales son las que nos han permitido mantener esta productividad en estos entornos o en estos sectores. También pasa lo mismo pues con los sectores empresariales que sin importar si sean de telecomunicaciones o no, pues han logrado asegurar su productividad a través de estas herramientas. La siguiente idea es que ahora más que nunca tenemos que ponerle valor a la misión que desarrollamos. Y esto se ata porque día a día nuestras comunidades y la sociedad en el marco de esta crisis se han vuelto más exigentes con lo que nosotros estamos haciendo y la manera como lo estamos haciendo. Otra idea es que la generación de valor debe ir atada con la manutención o con el mantenimiento de los ingresos de la empresa. En este nuevo contexto lo que hemos logrado ver es que no podemos tomar estos dos asuntos como realidades aparte, sino que son realidades articuladas que ahora más que nunca y hacia el futuro tendrán que ir de la mano. La penúltima idea o la novena es demostrar el valor e impacto en la sociedad para justificar nuestra permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente ustedes han visto que ha habido muchos sectores que han tenido que reinventarse en el marco de esta crisis para seguir asegurando su productividad. Esto lo que pone de presente es que en el futuro seguramente va a ser necesario mantener todas estas estrategias y quienes no las mantengan o quienes no las hayan logrado asegurar van a tener un trabajo un poco más complicado para mantenerse en el mercado. Y finalmente, pues esto nos ha supuesto también un replanteamiento de la cadena de suministro y su relación con la regionalización del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que al operar de manera nacional, pues no solamente debemos empezar a buscar una cadena de suministro que pueda tener la mayoría de su operación en ciudades capitales o en los centros regionales, sino que también empezar a buscar cadenas de suministro mucho más locales. Yo les decía que nosotros antes teníamos unas ideas sobre el contexto de sostenibilidad, pero con esta crisis hemos empezado a pensar en su relevancia. Y esta relevancia se ha atado pues con lo que nosotros hemos venido haciendo en el plan de compañía desde hace varios años y se ata directamente con nuestro plan de negocio responsable. El plan de negocio responsable de Movistar tiene 3 objetivos. El primero de ellos es cumplir con todo el marco normativo nacional que existe tanto en nuestra operación como con nuestros grupos de interés. El segundo objetivo es lograr un crecimiento productivo basado en criterios de sostenibilidad. Esto es que todo lo que hagamos en el marco de nuestra operación sea permeado por criterios de sostenibilidad. Y el tercer objetivo ya tiene que ver un poco en cómo aseguramos nuestro crecimiento de la operación a través de un desarrollo sostenible y esto lo hacemos es generando un valor social y un valor ambiental y generando impactos también en estos dos entornos en general en nuestras comunidades. Para asegurar este plan hemos definido 6 compromisos que guían las acciones de sostenibilidad en Movistar y que las han seguido guiando en este proceso. El primer compromiso es que seamos relevantes, confiables y accesibles. El segundo es que llevemos los beneficios de la digitalización a todas las personas. El tercero es que seamos responsables con nuestros proveedores. El cuarto es que motivemos al mejor talento.
El sexto es que seamos responsables con el medio ambiente y el último es que actuemos con integridad y lideremos este trabajo con el ejemplo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver este plan de negocio responsable con los temas de sostenibilidad y de derechos humanos? Pues justamente nosotros hemos hecho una priorización de los ODS, identificando cómo este plan se alinea con estos objetivos y al final a la conclusión a la que hemos llegado y cómo hemos venido gestionando y seguimos haciendo esta gestión en materia de sostenibilidad es identificando que nuestra estrategia como negocio responsable y los proyectos que tenemos dirigidos a impulsar esta sostenibilidad permiten tener una repercusión en todos los ODS, pero de manera más relevante a través del ODS 9, que es el de Industria, Innovación e Infraestructura. Y la manera como lo vemos en nuestro plan de compañía y en nuestro plan de negocio responsable es a través de este diagrama que les estoy mostrando. Un poco la primera columna resalta los 6 compromisos del plan de negocio responsable del que les hablé, y en la segunda columna vemos el plan estratégico o el plan corporativo de compañía con sus objetivos. No tendría ningún sentido contar con un plan de sostenibilidad y en nuestro caso un plan de negocio responsable que no esté alineado con el plan estratégico de compañía, porque de una u otra manera asegurar los objetivos de los dos tienen que ir de la mano. Por eso es que ustedes ven de presente acá estas dos columnas cómo se cruzan y cómo esto se cruza con los objetivos de desarrollo sostenible, ya aquí de manera un poco no solamente priorizando el 9, sino un poco como cada uno de nuestros compromisos de negocio responsable se cruzan con los diferentes ODS. Este es un abrebocas para que ustedes entiendan un poco cómo ha venido funcionando todo el tema de sostenibilidad. Y ahora quiero pasar a la segunda parte de la exposición y es un poco contarles cómo veníamos gestionando nosotros los asuntos de derechos humanos en Movistar. En primer lugar, pues les quiero comentar, la estrategia de derechos humanos que trabajamos en Movistar se ata directamente con el compromiso 6 del plan de negocios responsable, actuando con integridad y liderando con el ejemplo. No obstante, esta estrategia no la podemos ver separada de los demás compromisos porque en Movistar nosotros tenemos acciones que se corresponden con toda la gestión de derechos humanos que también están atadas con los otros principios. Solo por darles un ejemplo. El primer principio, que habla de relevancia, confiabilidad y accesibilidad, integra un componente muy grande de no discriminación y de apertura y de accesibilidad a personas con discapacidad. Como ustedes saben, en el marco de los derechos humanos, dentro de los convenios que tienen las Naciones Unidas para los asuntos de derechos humanos, hay un convenio específico donde habla de los derechos que le corresponden a las personas con discapacidad y las acciones que se deben llevar a cabo para proteger, respetar y garantizar este derecho. Entonces, esto simplemente es un ejemplo para decirles cómo, si bien la estrategia de derechos humanos está englobada en un solo compromiso, igual hay acciones que se dan en otros compromisos del plan de negocio que se relacionan directamente con asuntos de derechos humanos. ¿Y esto cómo lo hemos hecho? Siguiendo lo que para nosotros han sido 2 estándares internacionales principales. El primero de ellos son los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, publicados en el 2011. Y el segundo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que Daniela de Pacto Global nos estaba hablando hace un momento. Entonces, con base en esta explicación, les voy a contar un poco cómo hemos llevado a cabo este proceso. Los principios de rectores de Naciones Unidas, estos 31 principios, no sé si todos los conozcan, para los que no, son principios dirigidos a 2 actores. Por un lado los estados y por el otro las empresas. Y estos principios llaman a unas acciones para que cada uno de estos 2 actores lleve a cabo en el marco de su gestión de derechos humanos. Para el caso de las empresas, los procesos o el proceso que nos corresponde llevar a cabo para gestionar los asuntos de derechos humanos es la debida diligencia en derechos humanos, tal como muestra el gráfico. Obviamente no les voy a decir en qué consiste cada uno de los 31 principios, sino que simplemente me centraré en 9 pasos que son fundamentales hoy para todas las empresas en un proceso de debida diligencia. El primero de ellos es que contemos con una política o procesos en materia de derechos humanos. El segundo es que cumplamos con la ley y los estándares nacionales e internacionales en la materia. El tercero es que hagamos una identificación y gestión de los riesgos que nuestra operación tenga en los derechos humanos.
El cuarto es que hagamos un monitoreo sobre la gestión de estos riesgos o impactos. El quinto es que contemos con canales de denuncia o mecanismos de quejas y reclamos que le permitan a todos los grupos de interés manifestarle a las empresas cómo están impactando los derechos humanos de las personas. El quinto es que hagamos una gestión de estos asuntos de derechos humanos con nuestros proveedores, y esto se ata con el séptimo, que es que además de la gestión promovamos todos estos asuntos en su operación. Y hay dos adicionales que como tal no mencionan los principios rectores, pero que son de gran trascendencia y hoy en día constituyen buenas prácticas para las empresas. Esto es, que contemos con herramientas de gestión para medir nuestros avances en derechos humanos, y en segundo lugar, que participemos o hagamos parte de iniciativas multiactor sobre la materia. En Movistar, pues afortunadamente y de una manera juiciosa y también de aprendizaje continuo, pues hemos logrado cumplir o avanzar en estos nueve pasos, por decirlo de esta manera, y les quiero contar un poco cómo lo hemos hecho. En primer lugar, pues efectivamente contamos con una política de derechos humanos. Esta política es un hito para nuestra operación porque fue una política que se actualizó en 2019 y que el valor de esa actualización es que se alineó con lo que planteaban los principios rectores de Naciones Unidas. Esto no quiere decir que en Movistar hayamos empezado a gestionar los asuntos de derechos humanos apenas un año atrás, sino que nosotros incluso comenzamos antes de 2011, cuando salieron los principios rectores. ¿Y esto cómo lo hicimos? En el año 2006, desde Telefónica Global, que digamos es también donde se ubica nuestra política de derechos humanos y que se gestiona en todas las operaciones que tiene Movistar en el mundo. En el año 2006 sacamos unos principios de negocio responsable que constituyen el código ético de la empresa y que por tanto define cómo debemos actuar los empleados en nuestras actividades en Movistar y cómo debemos hacerlo a nivel de equipo. El primer principio de estos principios, valga la redundancia, era el del comportamiento ético, y aquí se integraba un compromiso y una declaración, o por decirlo de una mejor manera, una declaración de compromiso con el respeto y promoción de los derechos humanos, basándonos en declaraciones y convenios internacionales promulgados por las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Gracias a eso nosotros fue que comenzamos toda una gestión en derechos humanos, y cuando se publicaron los principios rectores, lo que hicimos un poco fue empezar a mirar cómo esa gestión que estábamos llevando a cabo se empezaba a alinear con este estándar que en su momento y hasta ahora es el principal que existe en esta materia. Producto de esto, una decisión corporativa, y cuando digo una decisión corporativa me refiero a una decisión global, fue que desde Telefónica S.A. se promulgó una política de derechos humanos que, además de estar alineada con los principios rectores de Naciones Unidas, seguía o sigue reconociendo todo un asunto de respeto y adecuación a otros estándares internacionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros en Movistar tenemos políticas, por ejemplo, de no discriminación y de inclusión, tenemos políticas relacionadas con el manejo del medio ambiente, tenemos políticas relacionadas con salud y seguridad en el trabajo, y esto lo hicimos en el marco de esta gestión un poco más, innovadora de derechos humanos previa a los principios rectores, y al final lo que se hizo fue traer todo ese backup de procedimientos para que integraran esta política sin que esta política los reemplazara. Este proceso ha sido muy importante porque nos ha permitido a nosotros seguir encaminando nuestra gestión de derechos humanos amparados en este camino de debida diligencia con estos 9 pasos de los que les hablaba. En este momento, pues nosotros desde 2019 hasta hoy lo que hemos hecho es un proceso de socialización de la política, de sensibilización, dándola a conocer a todos nuestros grupos de interés, a nuestros empleados, a las comunidades, y hemos hecho algunos ejercicios de formación con ellos sobre la política. El segundo punto que nos habla la debida diligencia, que es el cumplimiento de la ley y estándares nacionales e internacionales, de cierta forma está cruzada con la política por la razón que yo les decía, de que nuestra política integra todos estos tratados. Quizás lo único que no está
dentro de la política, pero que igual nosotros lo reconocemos, es la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ustedes vieron, les mencioné, pues hacen parte como esa columna vertebral de nuestra estrategia de sostenibilidad. En cuanto a la identificación y monitoreo de riesgos, pues nosotros contamos con una matriz de riesgos donde están todos los riesgos que tiene la compañía, y en esta matriz de riesgos, con el apoyo de un manual de gestión de riesgos con el que contamos, se integraron los riesgos en derechos humanos a la matriz general de riesgos de compañía. Al integrar estos riesgos a la matriz, lo que hemos podido hacer ha sido el diseño de planes de trabajo que nos permitan gestionar estos asuntos y hacer un seguimiento y monitoreo permanente. Los principios rectores nos dice actualicen periódicamente su matriz de riesgos. Nosotros, pues por fortuna, junto al área que maneja esta matriz, lo que hemos hecho ha sido casi que una revisión y un monitoreo trimestral de estos riesgos para poder adaptarnos a las circunstancias y actuar más desde una óptica de prevención de estos riesgos y no necesariamente de actuar cuando ya han ocurrido. Frente al mecanismo de quejas y reclamos, pues nosotros hemos tenido una experiencia también muy importante en este tema, y es que Movistar siempre había tenido un mecanismo de estos para atender todas aquellas quejas relacionadas con el servicio. Entre 2016 y 2017 lo que se hizo fue integrar un enfoque de derechos humanos que supuso dos procedimientos principales. El primero de ellos fue diseñar una tipología que nos permitiera diferenciar qué quejas o qué reclamos hacían referencia a situaciones de servicio y qué otras quejas y reclamos hacían referencia a asuntos de derechos humanos y de medio ambiente. Frente a estos dos últimos, y especialmente los de derechos humanos, que es el tema que estamos abordando, lo que integró este nuevo enfoque de derechos humanos en el marco del mecanismo fue que desde la Gerencia de Sostenibilidad podemos hacer un seguimiento de esas quejas y reclamos que tienen que ver con estos derechos, priorizar aquellas que sean críticas y de cierta forma hacerles un seguimiento a todas frente a su cierre. Pues también para que ustedes lo conozcan, la inclusión de este enfoque en el mecanismo fue documentado como un caso de éxito por la iniciativa Guías Colombia a través de un estudio de caso que está disponible de manera pública en internet en la página de Guías Colombia. Respecto a la gestión y promoción con proveedores, tenemos una situación muy similar a la de la política de derechos humanos, y es que contamos con una política de sostenibilidad en la cadena de suministro. Esta política también es global, de Telefónica, y aplica para todas las operaciones. En la primera versión de esta política se integraban asuntos de derechos humanos, pero en enero de este año la política sufrió una actualización que lo que hizo fue fortalecer este tema de derechos humanos dentro de nuestros proveedores, no solamente para asegurar que exijamos el cumplimiento de estos procedimientos en sus operaciones, sino que además ellos mismos empiecen a diseñar y a ejecutar sus procesos de debida diligencia. Esto, al ser una política tan reciente, pues lo que hemos hecho ha sido procesos de socialización a través de espacios de formación y participación con nuestros proveedores, donde se ha mostrado esta nueva política, y antes de que existiera, pues se mostraba un poco cómo debía ser esa política. Algo que es muy importante resaltar acá es que nosotros desde Movistar, dentro de las exigencias que les hacemos a nuestros proveedores, es que ellos también cumplan con los principios de negocio responsable de los que les hablé, teniendo en cuenta que además de los asuntos de derechos humanos, estos principios también integran un componente muy especial de proveedores, donde se hablan asuntos de trabajo decente, entre otros. Aquí vamos a hablar de la política del sistema. Salud. Bueno, y ya pasando a las dos últimos pasos que se han convertido en buenas prácticas y que no están tan detallados en los principios rectores, es que desde Movistar también nos hemos acogido a herramientas que nos han permitido medir nuestra gestión en derechos humanos, específicamente una herramienta diseñada por la iniciativa multiactor Guías Colombia, con la que el año pasado logramos identificar brechas de gestión en derechos humanos desde la óptica de prácticas de trabajo decente.
Algo positivo de esta herramienta es que además de conocer cuáles eran estas brechas, pues nos dio luces sobre un plan de trabajo y unas recomendaciones a seguir para cerrar estas brechas. Y finalmente, respecto a la participación en iniciativas multiactor, yo les he venido mencionando Guías Colombia, pues Telefónica lleva alrededor de unos 10 años, un poco más, participando en esta iniciativa. Es una iniciativa que está integrada por empresas, por entidades gubernamentales, por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Desde Movistar somos la única empresa del sector de telecomunicaciones que participa en esta iniciativa y nuestro trabajo ahí se ha centrado en la construcción de lineamientos prácticos o de acciones prácticas para que las empresas llevemos a cabo en materia de derechos humanos en nuestra operación, aterrizadas a unos temas muy específicos como por ejemplo el trabajo decente, la cadena de suministro, la seguridad, entre otros. Y como les comentaba, pues en esta iniciativa hemos documentado nuestro caso de éxito del mecanismo de quejas y reclamos con enfoque de derechos humanos, atendiendo a la implementación de la Guía Colombia en la materia. Y finalmente, pues también somos una empresa afiliada del Pacto Global Red Colombia. Con ellos, pues como Daniela les comentaba, los dos primeros principios del Pacto Global están relacionados con derechos humanos y con el respeto que las empresas debemos trabajar frente a estos derechos. Y de manera concreta, pues hemos participado en dos estrategias o en dos líneas, iniciativas de ellos. La primera un poco fue la participación en un documento sobre la responsabilidad de respetar los derechos humanos, donde también lo hicimos pues con nuestra participación en Guías Colombia. Y la segunda fue que Movistar fue uno de los fundadores de la iniciativa Red Colombia contra el Trabajo Infantil, una iniciativa que tiene como objetivo pues erradicar cualquier forma de trabajo infantil en el sector empresarial o en el sector laboral. Hasta este momento esa ha sido nuestra gestión en derechos humanos. Ahora quiero contarles un poco esto cómo se cruza con la situación actual. Seguramente para ninguno de ustedes y para las empresas que estén conectadas a este webinar, este ha sido un momento que, si bien ha sido de crisis, nos ha dado un espacio a las empresas para repensarnos hacia el futuro. Y esto también nos ha implicado no solamente repensar la estrategia corporativa, sino sobre todo repensar la estrategia en materia de sostenibilidad y derechos humanos. A continuación, lo que quiero mostrarles un poco es qué acciones de sostenibilidad hemos desarrollado durante este tiempo de crisis y cómo estas acciones nos han permitido aproximarnos o ver un nuevo enfoque en materia de sostenibilidad post-COVID-19. Estas acciones que hemos emprendido, pues las hemos hecho desde el plan de negocio responsable que les comenté, realizando estrategias o iniciativas que se corresponden con cada uno de estos compromisos. Respecto al primer compromiso de ser relevantes, confiables y accesibles, durante esta crisis hemos adelantado campañas de bienestar digital, donde hemos hecho estrategias de pantallas seguras para niños y adolescentes, limpieza de dispositivos móviles, entre otros. También hemos abordado recomendaciones o hemos hecho recomendaciones sobre ciberseguridad, y esto se cruza con una segunda acción que ha sido la participación y la promoción en foros o espacios de análisis sobre temas de ciberseguridad, y finalmente la protección de datos de nuestros usuarios. Esta última acción nosotros la veníamos realizando antes de la crisis, pero ahorita se pone un poco más de presente o se fortalece teniendo en cuenta pues, que, como ustedes han visto, este ha sido un momento que también ha generado mucha vulnerabilidad frente al tratamiento de datos. Con estas acciones, ¿qué hemos visto hacia el futuro o cuál es ese nuevo enfoque que vemos una vez esta situación pase? La primera es que repensemos la privacidad de la información personal. La segunda es que debemos asegurar la infraestructura digital, esto sobre todo por los asuntos que les comentaba tenemos en materia de los datos, el cuidado de los datos en el entorno digital, y finalmente el uso de la tecnología digital para reducir el impacto de la crisis.
Familiarizados o no con la tecnología y con la digitalización, de una u otra manera este ha sido un escenario que nos ha puesto a prueba a todos para ser más digitales. Y esto al final lo que creemos que deberá seguir pasando es que la digitalización y la tecnología tienen que fortalecerse en nuestra gestión. Y pues estas acciones, igual como lo hemos venido demostrando, se están relacionando de manera concreta con 2 de los ODS de la Agenda 2030. En cuanto a llevar beneficios de la digitalización a todas las personas, en esta época de COVID hemos hecho una oferta formativa digital a través de contenidos y cursos virtuales sobre educación digital, emprendimiento, arte y cultura. Todo esto pues muy promovido y muy de la mano también con la Fundación Telefónica Movistar Colombia. También hemos hecho un voluntariado digital a través de la estrategia denominada Juegos del Bien, que pues como su nombre lo indica es un juego donde se van superando misiones y lo que hacemos es contribuir a causas sociales a través de esas misiones que los Juegos del Bien nos invitan a realizar. También hemos hecho ejercicios de formación en emprendimiento y empoderamiento femenino a través de las plataformas o los boletines de aliados como las cámaras de comercio o las secretarías de educación de las alcaldías y gobernaciones, y hemos hecho una gestión interna de la innovación a través de una hackathon COVID-19 donde se presentaron pues diferentes iniciativas de gestión de procesos en el marco de esta contingencia. Hacia futuro, ¿esto a qué nos ha llevado? A que debemos seguir promulgando por la confianza digital de todas las personas, asegurar la conectividad de todos, no solamente de quienes ya estamos conectados, a hacer más eficiente esta conectividad, sino de llevarla a quienes no lo están, y también hacer un mayor uso o a promover un mayor uso de todas las redes que tengamos a nuestra disposición y de todos los elementos tecnológicos de los que dispongamos para esto. También seguir trabajando por iniciativas relacionadas con Big Data para el bien social. Sin duda alguna, y ustedes se han dado cuenta que en el marco de esta crisis el uso de los datos ha sido fundamental para ver cómo ha avanzado la pandemia, cómo se está contrarrestando, qué estrategias se están llevando. Entonces, al final lo que esto pone de presente es la necesidad de los datos para responder a los momentos de crisis a través de proyectos o casos de Big Data. La digitalización, como les comentaba en la diapositiva anterior, pues es que ya todos somos más digitales y la apuesta debe ser por esto. Y en este punto, pues eso también nos implica una transformación digital que nos ubica a nosotros por el core de nuestro negocio, pues en una ventaja, porque justamente la idea es estar para poder contribuir en esta transformación desde lo que nosotros sabemos hacer. La vida a través de las pantallas, ustedes seguramente no solo han estado conectados por asuntos laborales o sus hijos por temas de educación, sino que también lo ha sido con nuestras familias porque ha sido el único medio que hemos tenido. Sin embargo, pues esto genera mayores riesgos al estar conectados en la red, y por eso es que debemos actuar para prevenir esos riesgos que se puedan presentar a futuro. Y finalmente, una innovación colaborativa. Esto significa que llegó el momento de pensar un poco más en los demás, pensar un poco más en la sociedad, porque la sociedad también está pensando más en nosotros, cómo estamos actuando, y esto implica que todas las ideas innovadoras y que todas esas iniciativas que tengamos también tengan un componente de colaboración. Respecto al compromiso de ser responsables con nuestros proveedores, pues ha habido 3 acciones clave que hemos desarrollado. La primera han sido prácticas de trabajo decente. Esto ha sido pues medición de temperatura antes de iniciar sus labores, sobre todo los técnicos, el diseño y la comunicación de un protocolo de actuación en el caso de visitar a nuestros clientes en sus hogares, qué cuidados deben tener, etcétera. También hemos hecho un ejercicio de donaciones, tuvimos una campaña denominada Yo Dono, donde se invitó a todos los colaboradores de Movistar a donar un día de salario para ayudar a otros colaboradores o a proveedores de nuestra cadena de suministro para suplir las necesidades básicas pues, que se han generado en el marco de esta crisis, y una comunicación permanente con nuestros clientes. ¿A qué se refiere esto? Nosotros pues no hemos parado nuestros procesos de conectividad y de asegurar las redes para esta conectividad.
Así que nosotros seguimos haciendo visitas en casa a nuestros clientes y lo que hemos hecho es que 20 minutos antes de cada visita les enviamos unos mensajes de texto informándoles que los técnicos que les van a hacer la visita cuentan con todos los cuidados y que atienden y cumplen con todos los protocolos sanitarios que se han exigido de parte del gobierno y que hemos exigido de parte de Movistar. Y hacia el futuro, ¿esto qué nos trae? Aquí no quedó incluido, pero es muy importante y es que debemos trabajar por fortalecer un poco más la idea del teletrabajo en nuestra cadena de suministro, sobre todo para aquellas actividades que se pueden hacer de manera remota. En segundo lugar, fortalecer los protocolos de prevención y de salud y seguridad en el trabajo con nuestros proveedores. También seguir trabajando en la confianza digital como una aliada. Esto quiere decir que también nuestros proveedores y nuestra cadena de suministro esté sensibilizada y esté mucho más sociabilizada con este punto de confianza digital. Y finalmente, pues la tarea que nos queda a nosotros es que debemos ser aún más responsables con nuestra cadena de suministro y también ser responsables con la cadena de suministro de ellos. Yo les comentaba hace algunas diapositivas que pues nosotros venimos gestionando y promocionando los asuntos de derechos humanos y de sostenibilidad con nuestra cadena de suministro, pero este es un momento que por los cambios que sugiere, este es un trabajo que se debe seguir haciendo, pero que se debe fortalecer hacia el futuro. Respecto a motivar el mejor talento, durante esta crisis, pues el 90% de la plantilla de Movistar está en teletrabajo, unos días, una semana antes de que se decretara el simulacro distrital y otros incluso antes de que se declarara el aislamiento por parte del gobierno. De manera que hoy tenemos 90% de trabajadores, de colaboradores y colaboradoras trabajando de manera remota y tenemos al 100% de nuestros asesores trabajando también de manera remota y hemos cerrado todas las tiendas físicas y toda la atención puerta a puerta, pues no solamente para cuidarlos a ellos, sino también para cuidar a nuestros clientes y grupos de interés pues, que se acercan a estos centros. Por otro lado, hemos tenido una comunicación permanente con nuestros colaboradores y colaboradoras sobre qué tener en cuenta en estos momentos de crisis, qué tener en cuenta durante el teletrabajo, qué recomendaciones seguir para poder llevar un buen trabajo en casa, para poder equilibrar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar. Seguramente muchos de ustedes han visto, porque también lo hemos escuchado, ha habido muchas personas que han manifestado un incremento de su carga laboral en este momento, entonces también estamos trabajando por una comunicación que le llegue a todos los colaboradores y colaboradores para que sigan una serie de recomendaciones para seguir trabajando en casa como si lo estuvieran haciendo en la oficina. Y gracias a Wayra, una de las startups de Wayra, que es nuestra línea, que es la línea de innovación también de Movistar, de nuevas propuestas, etcétera, contamos con la aplicación UNDOC3, es una aplicación que se ha puesto a disposición de todos los colaboradores y colaboradoras y sus familias, donde tenemos la posibilidad de poner de presente nuestra sintomatología, tener una consulta con un médico que pueda hacerle seguimiento a esto. Hacia futuro, esto que nos ha manifestado o qué es lo que debemos seguir pensando es que sin duda alguna pues deberíamos fortalecer el trabajo a distancia un poco con todos los protocolos y con todas las recomendaciones que tengamos que seguir en este proceso, sabiendo pues que ha funcionado y que sin duda alguna seguirá funcionando. Desde Movistar, incluso previa a esta crisis, contábamos con una estrategia de e-work donde todos los empleados teníamos la posibilidad de trabajar al menos un día a la semana de manera remota. Entonces ahorita lo que viene es seguir fortaleciendo esta cultura del trabajo a distancia. También nos ha puesto de presente un poco la corresponsabilidad familiar y esto se refiere específicamente al rol de las nuevas masculinidades. Hoy en día, pues muchos de nuestros colaboradores hombres que son padres de familia también, antes de la crisis veníamos trabajándolo, pero ahora se hace un poco más práctico, pues ellos también han tenido que ser
parte de las labores del hogar durante esta crisis y combinar las labores del hogar y las labores con sus hijos junto a su trabajo. Entonces debemos seguir fortaleciendo este componente. En materia de salud y seguridad en el trabajo, pues debemos seguir fortaleciendo sobre todo lo que tiene que ver con salud mental y física. Digamos que esto ha puesto de presente que los temas del encierro para muchas personas pueden ser complicadas. Hay personas que quizás viven solas y que este tiempo de cuarentena ha sido más que todo de trabajo y de estar en su hogar, pues haciendo por sí mismo todas las labores. Entonces esto también implica reforzar un poco esa salud mental y también la física, porque pues hasta hace poco con las iniciativas del gobierno pues hemos logrado tener nuevamente espacios y algunos minutos de actividad física, pero digamos es una tarea que también se torna un poco difícil en este momento. Y finalmente, frente a la protección de género, nosotros antes veníamos siempre hablando del tema de la prevención de la prevención del acoso laboral y la no discriminación por asuntos de género. Hoy en día lo que tenemos presente más que todo y por lo que debemos seguir actuando es por la prevención de situaciones de violencia de género en el entorno familiar. Pues como ustedes se han dado cuenta, han salido algunas cifras donde este tipo de violencia se ha incrementado y nosotros ahí debemos hacer un aporte con las acciones que llevemos. Frente al medio ambiente, a ser responsables con él, pues durante el COVID nos unimos a algunas iniciativas como la Hora del Planeta y Movistar es aliado del planeta, y hacia futuro pues esto en materia de medio ambiente que hemos visto. Primero, la necesidad de un cambio de hábitos. Esto significa que cuando ya esta crisis vaya siendo superada y cuando podamos volver a salir, tenemos que reforzar el uso de otros medios de transporte, como por ejemplo las bicicletas, las patinetas electrónicas, no solo por un impacto en el medio ambiente, en la reducción de los índices de CO2, sino también porque pues por nuestra propia salud, no congestionar los sistemas de transporte público, que no haya gran cantidad de gente, donde la transmisión pueda ser más fácil. También, digamos, a nivel remoto, lo que hemos visto es que quizás deja de ver un poco más de impacto en el medio ambiente con el uso de recursos como el agua, la luz, teniendo en cuenta pues que no son varios lugares conectados a estos servicios, sino solo algunos. Y frente a energía y cambio climático, y frente al cambio de hábitos hay un tercer punto, que es un poco el trabajo a distancia en la medida, fortalecer el trabajo a distancia, como les comentaba previamente, en la medida que esto también reduce la movilidad y por tanto reduce el impacto en el medio ambiente y la reducción de todo el tema de CO2. Y pues también fortalecer las estrategias de energía y cambio climático. Como les comentaba al inicio de la presentación, estamos en un momento donde hemos podido evidenciar que el impacto que tengamos sobre el medio ambiente no es un asunto del futuro como lo estábamos viendo antes, sino que es un asunto de la hora. Y hemos logrado evidenciar que lo podemos hacer, que podemos tener un impacto más positivo en el medio ambiente, así que tanto la energía como el cambio climático deben ser asuntos por los que les sigamos apostando con los aprendizajes que nos ha dejado esta crisis. Y finalmente, en materia de la actuación con integridad y el liderazgo con el ejemplo, donde yo les decía que se ubica la estrategia de derechos humanos, pues básicamente nosotros hemos apoyado y hemos sensibilizado un poco frente a líneas telefónicas y aplicaciones de apoyo. Esto han sido la línea Púrpura para denuncias de violencia intrafamiliar, también la línea 192, que ustedes pues conocen, ha sido fundamental en todo este proceso, sobre todo para el seguimiento de los asuntos de salud, y de otras aplicaciones de apoyo como ha sido la Corona App. También hemos participado en espacios de análisis, pues este webinar es un ejemplo de ello, también en espacios con universidades y con medios de comunicación, donde hemos hablado un poco de este nuevo enfoque de la sostenibilidad, las acciones que hemos emprendido durante esta crisis y qué es lo que viene hacia adelante. Y sin duda pues hemos trabajado porque todas estas estrategias y todas estas iniciativas de las que les he hablado pues sigan cumpliendo con nuestra misión, que es tan sencilla como seguir conectando la vida de las personas aún en estos momentos de crisis. ¿Qué nos trae esto hacia el futuro una vez empecemos a superar esta situación?
Lo primero es que la visión de la comunidad empieza a ser mucho más fuerte sobre el papel de las empresas, y esto lo que implica es que debemos empezar a conectar mucho más nuestros riesgos de derechos humanos con esta visión de la comunidad. Esto se ata también con este segundo punto sobre sociedades y comunidades más exigentes, como yo les he venido comentando en el transcurso de la presentación. Ahorita debemos generar un valor social y un valor ambiental, y sin duda este valor está siendo quizás no monitoreado, pero sí muy seguido de cerca por la sociedad y por las comunidades, y esto va a hacer que ellas cada día sean mucho más exigentes. Por eso más exigentes, dejémoslo ahí. Ya el tercer punto es que tenemos que empezar a mirar cómo todo esto que ha pasado va a tener un impacto en las nuevas maneras de trabajar, o cómo estas nuevas maneras de trabajar, perdón, van a tener un impacto sobre los derechos laborales y los derechos humanos. Hasta hoy, pues nosotros veníamos trabajando unos asuntos muy concretos en materia de derechos laborales, pero todo esto nos ha hecho repensarnos un poco cómo se fortalece, y lo que les he comentado, cómo fortalecemos el teletrabajo, cómo entender que la salud y la seguridad en el trabajo ya no es solamente un asunto, por ejemplo, de si tuve una enfermedad laboral, como puede ser tema de articulaciones y eso, sino también esta salud y seguridad en el trabajo, cómo se cruza con asuntos de salud física, de salud mental, entre otras. Y algo que para nosotros es fundamental, y es la necesidad de ampliar la Carta de Derechos Digitales. Desde Movistar o desde Telefónica Global, y esto nos ha aplicado a todas las operaciones, contamos con un manifiesto por un nuevo pacto digital. Este manifiesto un poco nos dice cómo la digitalización debe empezar a penetrar todo el sistema democrático para hacerlo más fuerte y para generar mayor cercanía con toda la sociedad. Y dentro de este manifiesto nosotros incluimos algo que es la denominada Carta de Derechos Digitales, donde listábamos al menos unos 5 o 7 derechos, ahorita no recuerdo el número exacto, donde que eran derechos humanos que se podían entender en el marco del entorno digital. Por poner un ejemplo, los temas de educación, o por ejemplo los temas de privacidad y el control del uso de datos. Entonces realmente estamos en un punto en el que debemos pensar si estos derechos son suficientes para pensarlos en el entorno digital, o si debemos pensar en unos nuevos. Todas estas acciones que hemos emprendido y estas visiones del nuevo enfoque que tenemos hacia adelante, pues a nosotros nos dejan una conclusión como muy concreta en materia de derechos humanos, y es que los asuntos de privacidad, el uso de datos, la confianza digital, el bienestar digital, la digitalización, el uso de la tecnología, son asuntos que sí o sí empiezan a tener un fuerte componente de derechos humanos. Y en este punto lo que estamos llamados a hacer es a innovar nuestros procesos de debida diligencia, a entender que la sostenibilidad de nuestros negocios implica que sí o sí nuestra debida diligencia se deba reinventar, y reinventar no es que debamos empezar de cero, sino que lo que ya tenemos lo empecemos a entender más desde el entorno digital, desde lo que esto genera cuando estamos más allá de las pantallas, cuando estamos a través de la tecnología. Y por eso el llamado para nosotros sigue siendo seguir atendiendo estándares internacionales tan importantes como los principios rectores, pero dándoles una nueva comprensión de lo que debemos hacer, sobre todo cuando tenemos momentos de crisis que quizás no veíamos venir, como una pandemia. Y no veíamos venir, no me refiero a Movistar, sino en general a toda la sociedad, y cómo esto nos está poniendo a prueba para diseñar o rediseñar estos procesos. Por esta razón es que simplemente pues desde Movistar hemos hecho una reflexión hacia el futuro, donde hemos dado un poco la respuesta a cómo nos imaginamos el día después en Movistar, que quiero resumir pues en 4 asuntos clave. Imaginamos una empresa que será aliada digital para el gobierno y la sociedad. Esto por lo que les comenté justo al inicio sobre la relevancia de las sociedades, que ahorita el gobierno y la sociedad pues nos necesitan estar más digitalizadas, necesitan estar más
hacer mayor uso de las tecnologías. Entonces, por eso nosotros hacia el futuro seguiremos siendo un aliado digital en estos sectores. Imaginamos una empresa en la que sin duda alguna primará el deber social, como les he comentado. Hoy los ojos de la sociedad y de las comunidades están puestas en cómo las empresas estamos actuando y cómo estamos contribuyendo en esta época de crisis, y sin duda alguna, una vez se supere, pues esta visión que ellas tengan va a ser mucho más fuerte y el compromiso de nosotros deberá ser mayor. También imaginamos una empresa donde los valores sin duda alguna se fortalecerán y tomarán el liderazgo. Yo les hablé un poco de nuestro código ético, que son los principios de negocio responsable, y sin duda alguna estos principios de negocio responsable tendrán que ser mucho más fuertes a futuro, y tendrán que, si bien han estado en el marco del liderazgo que se ha hecho en el liderazgo de Movistar, pues tendrán que ser cada día mucho más fuerte y estar mucho más afianzado de lo que ya lo tenemos. Y finalmente, pues imaginamos una empresa para la que el compromiso con la sostenibilidad y los derechos humanos, sin duda, seguirán siendo bases para la transformación. Obviamente la transformación que hemos vivido en Movistar ha sido producto de muchas acciones que hemos llevado a cabo, acciones institucionales, acciones comerciales, etcétera, pero en este momento estamos llamados a asegurar esta sostenibilidad y este compromiso con los derechos humanos, sobre todo porque ya la sostenibilidad no solamente es un asunto más de la empresa, sino porque a futuro va a ser estas estrategias de sostenibilidad van a impulsar o van a fortalecer mucho más la sostenibilidad del negocio como tal. Esta era la presentación que les traía para hoy. Espero pues que estas acciones y estas explicaciones hayan sido ilustrativas para todos ustedes. Sin duda alguna, pues desde Movistar mantenemos un compromiso con toda esta transformación. Seguramente vendrán muchas más acciones hacia adelante, y pues nada, desde Movistar pues deseamos como todos que esta crisis pueda ser superada con la mayor responsabilidad para todos, para nuestros trabajadores, nuestros proveedores, todos nuestros grupos de interés. Entonces, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Ángela. Tenemos unas 3 preguntas o 4. Las primeras 2 son de Ángela Moreno. Ella pregunta qué herramientas de gestión tienen en Movistar. ¿Aló? Y Laura, cómo manejan el tema. disculpa, se me cortó la comunicación contigo. ¿Me puedes repetir la primera pregunta? Quedé en qué herramientas de gestión tenemos. Sí, perdón, ¿me oyes bien? Sí, ahí te escucho. Listo, sí, es esa. ¿Qué herramientas de gestión tienen en Movistar? La primera pregunta. Y la segunda es que si podrías profundizar en el protocolo a seguir de Movistar cuando reciben una queja de una vulneración de derechos humanos y cómo manejan el tema. Listo. Bueno, Ángela, pues para responderte a la pregunta, nosotros tenemos unas herramientas externas y unas herramientas internas. En mi presentación hablé sobre todo de fui más explícita en las externas sin que no hubiera comentado las internas. Frente a las externas, al hacer parte de la iniciativa de Guías Colombia, las empresas que hacemos parte de ella tenemos un beneficio, y es que, y también digamos es el valor del aporte que hacemos a la iniciativa, es que podemos tener acceso a una herramienta de gestión que se divide en cada una de las guías Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la posibilidad, por ejemplo, de medir nuestra gestión en asuntos como los de trabajo decente, que fue la que hicimos en el 2019, en cómo hemos venido implementando la guía de mecanismos de quejas y reclamos, en asuntos asociados con derechos de uso sobre la tierra. Digamos que esta no es una guía que nosotros en este momento estemos implementando, pero es como para ejemplificar un poco. Entonces, esta herramienta pues consta de una serie de indicadores que están relacionados con esas acciones que las guías Colombia nos dicen a las empresas que debemos seguir para gestionar estos asuntos de derechos humanos, y a través de esa herramienta, es una herramienta virtual, nosotros vamos complementando qué tan avanzados estamos según unos criterios de evaluación que están ahí. Esta es una de las herramientas que hemos utilizado.
Y de todas maneras, la matriz de riesgos de la que yo les hablaba inicialmente, que es la matriz de riesgos corporativa, donde están los riesgos de derechos humanos, tiene un componente o tiene, sí, tiene por decirlo así, un componente donde están planes, donde ponemos los planes de trabajo que diseñamos y que empezamos a implementar para prevenir esos riesgos, y esos planes de trabajo van de la mano con un monitoreo frente a asuntos concretos. Entonces, un poco simplemente para ejemplificar, nosotros, una de las áreas, y esto ustedes lo pueden ver en nuestro informe de sostenibilidad, una de los ejes donde tenemos riesgos, por ejemplo, es en el despliegue de red. ¿Qué es esto? Son todas las acciones que llevan nuestros técnicos instalando fibra óptica, que tienen un tema de trabajo en alturas, un tema pues también de estar trabajando al lado de cables de electricidad, etcétera. Entonces, estos planes de trabajo, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, un protocolo donde se les instruya cómo hacer ese trabajo en alturas, qué implementos deben llevar, cómo los deben llevar, qué hacer si no los tienen, etcétera. Y sobre eso, pues vamos haciendo un seguimiento de cómo avanza. Esto simplemente era un ejemplo, digamos, no es que nosotros tengamos una alta accidentalidad, no, ni mucho menos, simplemente era para ejemplificar. También, digamos, son unas herramientas que, digamos, ahorita que Daniela no mencionaba al principio, dentro de las nuevas tendencias de los asuntos de derechos humanos para las empresas, se está empezando a ver mucho la relación de derechos humanos con la anticorrupción. Entonces, por ejemplo, nosotros también contamos con hacemos una medición en materia de transparencia, que es de Transparencia por Colombia, donde a través de diferentes preguntas que esta herramienta nos hace, pues nosotros también podemos medir nuestra gestión en materia de transparencia, y a raíz de eso podemos empezar a identificar relaciones con derechos humanos para lograr diseñar estrategias que nos ayuden pues a esa gestión un poco desde ese ámbito. Eso frente a la primera pregunta. Y tu segunda pregunta, pues yo también quiero invitarlos, porque ahí está de manera muchísimo más clara el esquema, a que vean pues nuestro estudio de caso de Guías Colombia, que se encuentra en la página de ellos, pero básicamente pues no voy a detallar todo el proceso del mecanismo, pero pues el mecanismo, antes de que tuviera el enfoque de derechos humanos, tenía un componente de recibir la queja, revisar cuál era el contenido de la queja, según su contenido se dirigía al área encargada, el área encargada daba respuesta y después se daba un proceso de cierre. Cuando se introdujo el enfoque de derechos humanos atado a este proceso, lo que se hizo fue que a nuestra gerencia, con la tipología que diseñamos, donde nosotros en el marco de nuestra actividad pues podemos saber cuáles pueden ser esas situaciones que están más relacionadas con derechos humanos o con quejas que puedan tener relación con asuntos de derechos humanos y que incluyan la tipología. Entonces lo que hacemos es que se recibe la queja, el área encargada revisa cuál es esa queja y nos envía a nosotros todas esas que se corresponden con las tipologías de derechos humanos y de derechos humanos. Nosotros desde la gerencia revisamos, hacemos todo un proceso para mirar efectivamente cuáles se corresponden con esto, y de las que se corresponden hacemos un ejercicio de priorización donde identificamos su nivel de criticidad entre alto, medio y bajo. A todas les hacemos seguimiento hasta el momento de su cierre con el área encargada de administrar el mecanismo, pero nos centramos específicamente en las que son más críticas, teniendo en cuenta que estas sin duda pueden tener una relación directa con los riesgos que nosotros estamos evidenciando en derechos humanos. Entonces, digamos, después de esta priorización, se viene a hacer todo un seguimiento, con un seguimiento también muy focalizado en todas aquellas que tienen un nivel de criticidad alto. Listo, muchas gracias, Ángela. Otra pregunta que hace Erika Montoya es que le gustaría saber si ustedes trabajan con fundaciones con el tema de empoderamiento femenino y violencia de género. Bueno, Erika, pues nosotros como tal tenemos nuestra propia fundación, es la Fundación Telefónica Movistar Colombia, y no es, digamos, la razón de ser de nuestra fundación es un tema
sobre todo educativo. No es que sea la única estrategia que tengan, también, digamos, tienen otras acciones, pero, digamos, el componente educativo fuerte es que tienen programas específicos para niños, niñas y adolescentes en diferentes etapas de desarrollo. También tienen un componente educativo en materia de empleabilidad y en materia de emprendimiento. En las regiones, digamos, estos ejercicios de nuestra fundación a nivel educativo, pues son ejercicios que se llevan a las regiones, a zonas mucho más rurales, y sin duda alguna, digamos que para poner en marcha todos estos ejercicios, nuestra fundación lo que hace en terreno y lo que nosotros también hacemos desde Movistar es contar con aliados regionales a través de los cuales pues también podamos poner en marcha estos ejercicios. Un ejemplo de ellos es que, como yo les comentaba, en la parte de llevar la digitalización a todas las personas en estos procesos de formación que se han hecho en emprendimiento y en empoderamiento femenino, pues hemos trabajado para que en las cámaras de comercio, las secretarías de educación de las alcaldías y gobernaciones, podamos, en los boletines y en las plataformas de ellos, pues nosotros también podamos mostrar un poco de este contenido. Entonces, pues sin duda alguna tenemos nuestra propia fundación que se encarga de este proceso, y esta fundación y nosotros como Movistar pues tenemos también aliados regionales que nos permiten continuar. Y respecto al tema era específicamente de empoderamiento femenino, Laura, disculpa, ¿me repites? Sí, de empoderamiento Listo. femenino. De empoderamiento femenino, pues además de estos ejercicios de formación de los que te hablo, pues nosotros también desde Movistar, en alianza con otras direcciones, hemos venido trabajando un tema de equidad de género muy fuerte dentro de la empresa. Ese ha sido un trabajo que hemos desarrollado antes del COVID y que ahorita en el marco del COVID pues ha tenido un impulso más fuerte, y es que nosotros, por ejemplo, tenemos una iniciativa que, digamos, en el marco de nuestros objetivos incluso ya la logramos superar, y es el tema de mujeres líderes mujeres en cargos directivos, perdón, de la empresa. Hoy en día tenemos los cargos directivos de toda la empresa son ocupados en un 37%, más o menos, un poquito más, por mujeres que han hecho carrera en la empresa. También tenemos un tema de educación y empoderamiento con niñas, como por ejemplo programas asociados con niñas en las TIC, becas también a nivel de educación. Contamos con una beca MAC que es específicamente para mujeres, para un tema de empoderamiento también educativo, que hacia futuro sirva en un tema de empoderamiento laboral. Y nosotros pues siempre, además de estas estrategias, pues también promovemos que todos los equipos de trabajo en la empresa, en Movistar, pues tengan un componente femenino alto, que no sean equipos solamente donde haya hombres, sino que, digamos, haya una repartición equitativa. Y estas, digamos, han sido las estrategias de empoderamiento femenino o un ejemplo de algunas de las estrategias que hemos emprendido. Listo. Y por última pregunta, porque ya no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a leer esta última pregunta, y las preguntas restantes se las pueden remitir al correo de Ángela y al final les pondremos el contacto. Es de Marcela y pregunta: desde la academia, ¿qué se ha implementado en los colegios como compromiso con los ODS, viendo que esto a futuro es necesario para las nuevas generaciones? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que también desde Pacto pueden responder muy bien, que, digamos, tienen una agenda de objetivos de desarrollo sostenible, pues es su centro. Pero, digamos, desde el ámbito empresarial o desde el ámbito de Movistar, yo, pues, Marcela, lo que te podría decir es que tanto el trabajo que nosotros hemos emprendido en materia de sostenibilidad como el trabajo que ha emprendido la Fundación Telefónica en todos estos temas educativos, es que sin duda alguna todos ellos tengan cierta contribución con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay algunos, en este momento no te podría decir los números porque no los tengo tan claros,
pero hay algunos objetivos de desarrollo sostenible que, por ejemplo, tienen que ver con un tema de reducción de desigualdades, un tema con reducción de la pobreza. También hay un objetivo relacionado con alianzas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y justamente nosotros lo que hemos apostado desde este ámbito un poco más educativo es que al menos, digamos, en los entornos donde hay mayor necesidad, que quizás pueden ser los entornos rurales, y esto pues también ejemplificando un poco, es que justamente los programas que tenemos de educación con nuestra Fundación Telefónica ayuden a reducir esa brecha de educación que se puede estar dando entre lo urbano y lo rural, o incluso entre la misma ruralidad. Estas son acciones que, digamos, nosotros podemos dar fe que están contribuyendo con los objetivos de desarrollo sostenible, también porque, por ejemplo, digamos, en el marco de nuestras acciones, yo les comentaba que trabajamos mucho pues los temas de equidad de género, de la mano con esto trabajamos asuntos de diversidad sexual, procesos de inclusión para personas con discapacidad, inclusión no solamente como en procesos de atención a nuestros clientes, sino incluso también en nuestra plantilla contar con personas con discapacidad. Y esto también son estrategias que están muy relacionadas con lo que nos exigen los objetivos de desarrollo sostenible. Como yo les comentaba al principio, en Movistar no tenemos un entendimiento independiente de cada uno de los ODS, sino que los vemos de manera articulada, y también cada una de nuestras acciones contribuye de mayor o menor medida en estos objetivos de desarrollo. No sé si con eso logro ilustrar un poquito la pregunta, pero digamos es un poco lo que puedo decir desde las acciones que realizamos en Movistar. Listo, Ángela, muchas gracias. Gracias, Ángela. Ya para terminar, les quiero mostrar esta diapositiva que no alcancé a mostrar en el principio por problemas de conexión, pero desde Pacto Global de las Naciones Unidas y varias organizaciones internacionales estamos brindando información a las empresas de cómo afrontar todo este tema del COVID-19, y ya hay herramientas disponibles que ustedes pueden consultar en estos links que les estamos presentando en la diapositiva, para que conozcan también cómo pueden usar las herramientas de teletrabajo, toda la información de cómo afrontar los padres en este momento, el apoyo a sus hijos mientras hacen teletrabajo. Y también desde Global Compact nosotros semanalmente realizamos un webinar, es en inglés, pero digamos que todo el tema es relacionado con el COVID-19, entonces los invitamos a que busquen en la página de Global Compact estos webinars que son muy interesantes. Y por último, les dejamos aquí los contactos de Ángela Escobar de Telefónica, que nuevamente agradecemos por su valiosa presentación, y también a Ricardo Garzón, que es el gerente de sostenibilidad de Telefónica Movistar, y también les dejamos el contacto de Laura Lobo Guerrero y el mío por si tienen alguna duda. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela, y gracias, Laura, y pues gracias a todos los asistentes por su participación.